Hola, soy Alex. Espera, Alex. Hoy vamos a representar a nuestros amigos los bestauradores. Perfecto. Bien, el día de hoy vamos a ver la guía paralela que va en nuestra sierra. Sierra que hicimos aquí mismo en el taller. Si no has visto este video, te dejo el enlace en la parte de arriba y abajo en la descripción. Y sin más hablar, vamos viendo exactamente qué es lo que trae esa guía que es tan importante para nosotros. Primero vamos a analizar exactamente qué es todo lo que trae dentro del paquete, junto con esta guía unida a este aluminio. Y vamos a inspeccionar toda la estructura de la guía. Dentro del paquete también trae esta palanca, la cual servirá para sujetar la guía contra la sierra, y la armaremos y trabajaremos durante el video. Y en esta pequeña caja contienen varios accesorios y vamos a observar parte por parte. Trae estas dos llaves, una es española y la otra es de estrías. Ambas son 9/16 en pulgada y las vamos a utilizar para montar la palanca sobre la guía. Trae un par de llaves Allen, una 5/32 y una de 1/8, las cuales iremos utilizando en el transcurso del video. Trae 4 tornillos iguales de 1/4 con cabeza Allen y otros 2 tornillos de diferentes tamaños que también vamos a inspeccionar cuál es su función. Y 4 arandelas planas que deben de ser para los tornillos que tenemos aquí. Aparte de todo esto, trae 2 acrílicos transparentes con una línea roja, la que debe de ser utilizada para poder medir la guía sobre la sierra. Otra cosa que puedes conseguir adicionalmente en Brico Soluciones son esta cinta métrica autoadherible Starren de 4 pies o 1 metro con 20 centímetros. También trae esta cinta de neopreno que servirá para que corra fácilmente la guía sobre la estructura de la sierra. Ahora revisemos el cuerpo principal de esta guía, el cual es metálico. Es pesado, lo bueno es que no vamos a estarlo cargando. También observamos que es de 6 milímetros de espesor el ángulo. La parte central tiene alrededor de 12 milímetros, que será la que sostenga el aluminio estructural. Ya tiene todas las perforaciones establecidas para los aditamentos que se le tienen que poner. Se puede observar que en esta parte de aquí trae una placa soldada y en las puntas un par de cuadros de plástico de neopreno. Por el reverso trae un par de orificios con tornillos de opresión para poder empujar esta placa y nivelar la guía sobre nuestra mesa de trabajo. También tiene este par de tornillos de plástico de neopreno, que también servirán para calibrar la guía sobre la mesa, pero eso lo veremos más adelante ya que montemos sobre la mesa de la sierra. También he observado que su soldadura está muy bien corrida, bien aplicada, en forma profesional, además muy buen acabado en la pintura que se le puso. Otra cosa que también vi es que está muy bien escuadrada, lo que me da mucha confianza para trabajar con ella. También a espaldas de la placa trae este código que puedes escanear con tu celular de la siguiente manera. Escaneo con el celular y en forma automática me dice cómo ir a la página web, donde encontraremos las diferentes guías laterales que Bricotools tiene para tu mejor elección. Esta es la que tenemos aquí, pero hay diferentes para cada necesidad. Todas estas guías y mucho más puedes encontrar en Brico Soluciones. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Esta guía tiene la ventaja que puedes adaptarla para el cuadrado de 3 pulgadas o de 2 pulgadas. Yo la manejaré sobre 2 pulgadas porque es así como manejé el tubular cuadrado para mi sierra. También podemos observar el aluminio estructural para esta guía, con el cual podemos utilizar este tipo de prensas que se pueden conseguir también en Brico Soluciones. Estos que tengo aquí vienen incluidos dentro de la guía. Sin embargo, voy a pedir algunos de estos más porque esta estructura me está dando muchas ideas de hacer guías de empuje como algunas que hemos hecho aquí en el taller, así como una guía para espigas. Aparte, por la parte baja de la estructura tiene este tope de plástico, el que veremos su función un poco más adelante ya que montemos la guía sobre la sierra. Ahora bien,
En el momento en que desarmé esta guía, tuve el error que al montarla hay un pequeño juego el cual debemos de alinear bien para evitar que la guía nos marque un error sobre la mesa contra el disco de la sierra. En el momento de armarla, debes de observar muy bien que el aluminio quede bien en línea al cuerpo de la guía. Y procedo a instalar la palanca de presión con el tornillo y una arandela, tomando en cuenta la posición en la que debe de ir para presionar. Si te llegas a equivocar, no hay problema, solamente la desarmas y la volteas. Ponemos la otra arandela y una tuerca de seguridad, la cual no se necesitará apretar, ya que esta misma no se aflojará por sí sola. Y utilizamos nuestras super llaves 9/16 de pulgada que vienen incluidas en el paquete. Y aquí nos damos cuenta que al girar la palanca empuja en perfectas condiciones la placa que oprimirá al tubular cuadrado que tendrá nuestra sierra. Ahora probemos la guía sobre la sierra, que ya tengo preparada con una estructura de aluminio de un tubular cuadrado de 2x2 pulgadas. Aquí podemos observar que sin necesidad de apretar demasiado, esta guía queda en perfectas condiciones agarrada. Será imposible que se mueva mientras esté asegurada con la palanca. Ya bien armada mi guía, alineando bien el cuerpo de la base con el aluminio estructural y sin calibración absoluta, vamos a comprobar diferentes puntos importantes entre la guía y la mesa. Estando bien apretada la guía en el cuadrado de 2x2 de aluminio, pongo mi escuadra 24 sobre la base de la cubierta de la sierra, alineando con la orilla de la base contra la estructura de aluminio, y se puede observar que hace un escuadrado perfecto. Esto quiere decir que ambas herramientas están muy bien calibradas. Otra observación que debemos hacer es si la guía no está inclinada. Para ello utilizo mi escuadra y reviso 3 puntos, al frente, al centro donde está el disco de la sierra y la parte trasera. Aquí en los 3 puntos nos da la escuadra perfecta, lo que nos da la confianza de poder trabajar en óptimas condiciones. Si por algún motivo al poner mi estructura no la hubiese dejado al 100% bien y la guía se inclinara hacia un lado, tenemos estos 2 tornillos de neopreno que nos pueden ayudar a lograr este nivel, los cuales ayudan a elevar la estructura de la guía y poder buscar que quede la estructura de aluminio bien paralela al disco de la sierra. Ahora, si la guía no nos diera el ángulo correcto a lo largo de esta, también tenemos tornillos opresores en la parte trasera de la placa, los que aquí se observan que podrán ayudarnos a empujar la palanca interna soldada, logrando nivelar el ángulo necesario. Otra cosa que tenemos aquí es este plástico con un tornillo, el cual se puede deslizar para ponerlo exactamente al ancho de la mesa de la siguiente manera. Se apoya de esta forma y se baja el cuerpo de la guía hacia el tubular para sentarla. Esto asegurará la guía en la parte trasera, evitando que se pueda llegar a levantar en caso de que la sierra provoque una patada. Aún así, es poco probable que la guía se llegue a levantar por una patada, ya que la estructura es lo suficientemente pesada y está bien equilibrada. Otra prueba que debemos de verificar es la distancia correcta entre el disco de la sierra y la estructura de aluminio. Esto debemos de observarlo en la parte trasera del disco de la sierra y en la parte delantera. La ponemos a 10 centímetros de distancia y apretamos la guía contra el tubular y medimos que nos den exactamente los 10 centímetros en uno de los dientes que esté hacia adentro de la guía, ya que el siguiente diente estará hacia afuera y nos dará milésimas de diferencia. Exactamente en una de las navajas que esté hacia adentro por la parte trasera del disco, medimos y debe darnos exactamente la misma medida. Esto debemos calcularlo para tener la confianza de ponerla en forma rápida, y quiere decir que tanto la sierra hechiza en el taller como la guía están bien fabricadas y calibradas. Y hagamos una prueba física con esta guía. Aquí tengo un contrachapado de 18 milímetros de grosor por 72,5 centímetros. Voy a cortarla a 60 centímetros exacto, que es el máximo que yo deseaba para mi sierra, aunque me da un poco más. Aquí la guía sobre la sierra
me puede llegar a dar hasta 66 centímetros, que es una medida más que suficiente para los cortes dentro de una carpintería. En este caso lo voy a poner exactamente a 60 centímetros, que es la medida que requiero para este contrachapado. No se te olvide que para este tipo de cortes siempre debes de utilizar tu máscara para polvo y proteger tu sistema pulmonar, y una careta de cara completa para evitar daños en tu rostro. Guardo el disco de la sierra para evitar accidentes y vamos a proceder a medir nuestro contrachapado. De esta forma, para que la cámara lo alcance a captar, y son exactamente los 60 centímetros en la parte frontal y en la parte trasera. Lo que quiere decir es que la guía nos dio una medida perfecta y nos causa total confianza utilizarla. Ya que tengo este pequeño sobrante de contrachapado, vamos a hacer la prueba a 8 centímetros de distancia con el disco en ángulo a 45 grados. Y aquí tengo un corte bastante fino a lo largo del contrachapado. Se preguntarán por qué no monté la guía sobre lo que es mi sierra industrial. Es muy sencillo. Esta sierra, cuando yo la fabriqué, pensé en utilizarla siempre para cortes longitudinales, tanto en maderas blandas como en maderas duras, por lo cual trae un motor de 3 caballos de fuerza. Este está agarrado fijamente a lo que es la mesa y no me permite inclinar el disco, lo que nos serviría para probar lo que es nuestra nueva guía. Ahora bien, voy a hacer más trabajos dentro de esta sierra que necesita un motor industrial como el que le pusimos, y vamos a utilizar también la guía en dichos cortes. Se me ha informado que para todos mis suscriptores tienen un 10% de descuento directamente en Brico Soluciones. Lamentablemente no se pueden exportar fuera de lo que es México a consecuencia de los problemas que se tienen con aduanas. Sin embargo, todos aquellos que quieran este tipo de guía pueden recibirla directamente en México por parte de Brico Soluciones. Les dejo el enlace en la parte de abajo, tanto de la página como del código de descuento. Y mi opinión sobre esta guía, fuera de que Yair sea mi amigo, realmente esta guía está fabricada con mucho profesionalismo. Una verdadera felicitación tanto a Yair como a todo su equipo. Realmente el esmero se nota inmediatamente en una buena herramienta que puede llegar a ser útil para muchas personas. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Si tienes dudas sobre lo que es la guía, puedes preguntársela directamente a Yair en los Bestauradores. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.